o a veces pueden incluso legislar ambos, ¿no? Competencias compartidas ya no solo en la materia, sino también en la función, ¿no? Bien, pues esto a veces implica la necesidad o la conveniencia de establecer mecanismos de colaboración para canalizar mejor el ejercicio de esas, no solo de competencias, sino incluso tareas, intereses, lo podemos decir con una terminología mucho más amplia, que son obviamente comunes. Bien, pues ahí existen diversos instrumentos que canalizan esa cooperación. Para empezar, el Senado, es decir, la Cámara de Representación Territorial. La Cámara de Representación Territorial toma decisiones importantes y en esa Cámara quienes está representado, o a quien se está representando no es al pueblo, sino a las entidades territoriales, a los Estados miembros, si es una federación. Por lo tanto, el Senado es un foro idóneo, no tanto en España, como ya sabemos, porque finalmente termina por representar a las provincias en lugar de a las comunidades autónomas, o principalmente a las provincias, vamos a decir, porque también hay, como ya hemos analizado, senadores autonómicos. Pero la mayoría de los estados federales, un Senado, una Cámara de Representación Territorial, es una institución que puede, en muchos casos, pues, ayudar a prevenir los conflictos, es decir, a establecer vías de colaboración y a resolver las tareas comunes. Luego, como es obvio, existen instrumentos como son los convenios, ¿no? Convenios de colaboración que se pueden llevar a cabo entre las distintas entidades territoriales, entre distintos estados miembros de una federación o entre distintas regiones o comunidades autónomas. Bien, esto es común a todos los modelos. Ahora vamos a ver, partiendo de estos elementos comunes, cuáles son los elementos diferenciadores. Es decir, en el Estado federal, aquí podríamos incluir todo esto también, como es lógico, ¿no? Lo incluimos en el Estado federal, lo incluimos en el Estado regional y lo incluimos en el Estado autonómico, porque son comunes. Pero ahora vamos a ver las diferentes. Bien, lo que diferencia realmente el Estado federal y el Estado regional, y luego ya entraremos en el Estado autonómico, lo que diferencia el Estado federal y el Estado regional no es nada que tenga que ver con las competencias, si nos damos cuenta. A veces se apunta a la idea de que los estados federales, los estados miembros de los estados federales deben tener mayores competencias o un mayor nivel competencial que las regiones de los estados regionales. No se puede afirmar eso con carácter general. A veces sí, hay estados regionales donde las regiones tengan menos competencias, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Eso depende del nivel de competencia. La única diferencia que sí, como ya hemos apuntado, es que la autonomía de los estados miembros de una federación, además de implicar esas competencias legislativas, va a implicar una autonomía constitucional. Bien, por lo tanto, las diferencias, repito, no están en el ámbito de las competencias ni de la solución de controversias. Podemos apuntar, pero como tendencia, no muy segura, pero como tendencia, que el tipo de listas sí puede variar, ¿no? Normalmente en los estados federales tenemos una lista de competencias de la federación, como ya hemos dicho antes, y en los estados regionales una lista de competencias de las regiones. Pero nada más. Y además tampoco se puede afirmar de una manera categórica. Lo que sí podemos decir es que para hablar de un estado federal, los estados miembros tienen que tener autonomía constitucional. De hecho, en muchos estados federales no hablaríamos tanto de autonomía constitucional, sino de un poder constituyente que históricamente fue originario, si queremos, previo al poder constituyente de la propia federación. Si pensamos en las 13 colonias que dan origen a los Estados Unidos, aunque ahora tenemos 50 estados, si pensamos en las 13 colonias, podemos advertir que estas ya tenían sus constituciones previamente a la fundación de los Estados Unidos como federación. Y ya sabemos que antes que la federación, los Estados Unidos fueron una confederación de estados soberanos con sus propias constituciones. De una manera similar lo podemos encontrar en muchos otros lugares, ¿no? Empezando por Alemania incluso, etc. Pero otros estados federales no se han formado realmente así, no se han formado por la unión de estados soberanos que previamente se habían confederado, o que no previamente se habían confederado, pero no se han formado por la unión de estados soberanos, sino que en el momento de establecerse el estado se establece una organización, o en el momento de fundarse, o incluso independizarse, o más tarde, se establece un tipo de organización territorial que es la propia del Estado federal, estableciendo estados miembros con sus propias constituciones en todo caso, sí, pero ahí ya no tenemos un poder constituyente, si queremos, originario,
sino un poder constituyente, vamos a decir, derivado, porque primero se aprueba la Constitución de la Federación y luego se van aprobando las constituciones de los Estados miembros. Por eso yo utilizo este término de autonomía constitucional, que no prejuzga si tenemos un poder constituyente originario o derivado. Si tenemos un poder constituyente en los Estados miembros, porque pueden aprobar su propia Constitución. Esto es obvio, ¿no? Pero puede ser un poder constituyente originario o puede ser un poder constituyente derivado. Por eso yo lo llamo autonomía constitucional. Su margen de autonomía va más allá de la pura autonomía legislativa, por supuesto engloba, por eso he puesto que la autonomía política es característica común a todos, porque la autonomía de los Estados miembros de una federación engloba la autonomía política entendida como legislativa, pero vamos allá, llegando a, pues a lo que estamos llamando autonomía constitucional. Además, en los Estados miembros tenemos un sistema completo de poderes, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el judicial, esto es la característica, otra de las características, junto con la constitucional, que nos va a diferenciar el Estado federal del Estado regional e incluso de nuestro Estado autonómico. Por lo tanto, esta característica es importante. Los Estados miembros de una federación tienen su conjunto completo de poderes. Incluso a veces tienen sus propios tribunales constitucionales en aquellos sistemas, como el caso alemán, donde es propio de su organización territorial el tener un tribunal constitucional. Pues tenemos el Tribunal Constitucional Federal, pero en cada estado tenemos el Tribunal Constitucional del Estado. Distintos tribunales constitucionales incluso. Por lo tanto, un sistema completo de poderes. Y la última es la tendencia a la igualdad competencial. Es decir, el federalismo es otro producto, si entendemos que la forma de organización federal pues viene a nacer como tal en los Estados Unidos de América, es otro producto de la racionalización, igual que el modelo presidencial, ¿no? Que la separación estricta o rígida de poderes es un sistema racional que va a presuponer la igualdad, por lo menos en sus orígenes, la igualdad total de competencias entre los distintos Estados miembros. Es decir, la Constitución establece las competencias de la Federación y todas las demás las van a tener todos los Estados miembros. También hay una igualdad institucional. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, porque ya lo hemos mencionado, que en el Senado, donde están representados los estados, todos se representan con 2 senadores. Da igual que haya un estado, como poníamos el ejemplo, como California, con una gran cantidad de población, y otros casi despoblados como Alaska, por ejemplo. No importa. Todos ellos van a tener la misma representación en el Senado, porque el Estado federal se basa en la igualdad entre los Estados miembros, tanto a nivel institucional, como a nivel representativo, como a nivel competencial. Bien, es verdad que se viene hablando últimamente de eso que se llama federalismo asimétrico. Normalmente quienes hablan de esto lo quieren proponer como un sistema para España, es decir, donde puede haber algunas diferencias entre los Estados miembros de la Federación. En realidad, esto, pues daría origen a un debate mucho más amplio, pero esto ni está en la esencia ni en las características propias del federalismo, ni siempre que se ha utilizado el término significa lo que algunos ahora apuntan, ¿no? Porque el federalismo asimétrico, incluso en la doctrina de los Estados Unidos a veces se habla de federalismo asimétrico, pero porque no se está haciendo un análisis estrictamente jurídico, sino un análisis político-económico, donde se pone de relieve que, como es obvio, algunos estados tienen mucha más importancia que otros en ese terreno, en el terreno económico, incluso en su peso político dentro de la federación, etc. Pero no se está haciendo referencia a que tenga que haber distintos niveles de competencias dentro de la federación. Por lo menos, como digo, en el sistema de los Estados Unidos. En Europa, pues algunos vienen hablando de esa idea de federalismo asimétrico, probablemente, como digo, con la intención de imponerlo en España o de dar la idea de decir, pues nosotros podemos tener un modelo federal, pero no tendría por qué suceder que todos los Estados miembros de la Federación Española tuvieran el mismo nivel competencial. Podría haber diferencias, ni tendría por qué suponer que todos los Estados miembros tengan la misma representación en el Senado. Bueno, como idea o como propuesta, pues como es obvio, es admisible y digna de análisis y consideración, pero repito que si analizamos las características esenciales y propias del federalismo, la igualdad es una de ellas, y la idea de federalismo asimétrico a veces se trae aquí para buscar
consecuencias institucionales y competenciales que no siempre ha tenido. Bueno, sin perjuicio de que, repito, como es obvio, siempre se puede hacer un análisis más profundo, más amplio, más extenso en cuanto a los estados y podemos encontrar tal vez algún ejemplo, pero eso no desmiente la característica básica, común, esencial del federalismo, de que los estados miembros tengan esa igualdad en la representación institucional, en su configuración también y en su nivel competencial. Luego, por supuesto, puede haber muchísimas divergencias, como es obvio, en la legislación, es decir, en el ejercicio de esas competencias, pues por seguir con el ejemplo de los Estados Unidos, y los Estados miembros tienen competencias en el ámbito del derecho penal, pues obviamente uno puede tener un código penal muy diferente a otro, como sabemos, en algunos existe pena de muerte, en otros no, por poner un ejemplo muy llamativo, pero que hay muchísimos, es decir, ahí las diferencias pueden ser grandísimas, pero esas son diferencias no en el nivel de las competencias, sino en la manera de ejercer las competencias, ¿no? El nivel, en principio, como digo, es común. Bien, ¿y el Estado regional? Pues el Estado regional, las características propias que lo van a diferenciar del Estado federal, porque las comunes, ya las hemos dicho, es, primero, su autonomía no es constitucional, sino que sería estatutaria. ¿En qué se diferencia un estatuto de una región, de una constitución, de un Estado miembro, de una federación? Como es obvio, no solo en el nombre, porque si fuera el nombre, pues entonces diríamos, bueno, pues es lo mismo un Estado regional que un Estado federal en este punto, y lo único que en un caso se llama estatuto y en otro constitución. No es correcta esa afirmación. Además del nombre, se diferencia en que el estatuto de una región es algo que en la mayor parte de los modelos regionales no elabora la propia región o la propia comunidad, sino es algo que el Estado central le otorga a la región. De hecho, esto de autonomía, pues también lo podríamos poner entre paréntesis, porque la autonomía es la que va a derivar del propio estatuto, ¿no? Pero en muchas regiones, ¿no? O en muchos estados regionales, los estatutos son una obra del propio Estado central, que es el que va a fundar, a constituir, a dar origen a la autonomía de cada una de las regiones. Por lo tanto, la diferencia con una constitución es enorme, ¿no? Se parece en que en ambos casos tenemos una norma institucional básica que está por encima o está presidiendo el ordenamiento de la entidad territorial descentralizada, pero en todo lo demás se diferencia. En los estados federales esa obra es propia de un poder constituyente, en los estados regionales es propia del propio poder del Estado, o es derivada del propio poder del Estado, que va a constituir esa autonomía a partir de ese estatuto. A veces las propias regiones pueden tener también una posibilidad de intervención en la aprobación o en las reformas de sus estatutos, pero en todo caso ese estatuto va a estar sometido siempre al control y a la aprobación del Estado. Ya vemos que en el Estado autonómico tenemos un sistema, si queremos, un poco mixto, porque en efecto el estatuto va a ser aprobado por la comunidad autónoma, pero luego siempre va a ser aprobado por el Estado. Por lo tanto, tampoco en esto nos parecemos a los estados federales, aunque nos distinguimos de algunos estados regionales en los cuales ya no hablaríamos de autonomía estatutaria. En España sí podemos hablar de cierta autonomía estatutaria, sino aquí de estatuto como norma básica, ¿no? Diríamos, esto lo podemos cambiar dentro de lo que sería un modelo regional, estatuto como norma básica, porque este estatuto no necesariamente va a intervenir la región. De hecho, en muchos estados regionales ni siquiera es obra de la propia región, sino es obra del propio Estado. Sería una carta otorgada, sería la diferencia entre una carta otorgada y una constitución, ¿no? Que eso es algo que ya hemos analizado. Segunda característica propia de los estados regionales. En los estados miembros tenemos, perdón, en los estados miembros no, en las regiones tenemos un poder legislativo y un poder ejecutivo, nos falta un poder judicial. El poder judicial es único, el poder judicial pertenece siempre al Estado, Por lo tanto, en las regiones de los estados regionales, con carácter general, los modelos básicos, en este caso, los modelos básicos de Estado regional pues van a ser el italiano e incluso el español de 1931, aunque tenemos otros estados que se han ido intensificando su
su regionalización, ¿no? Como puede ser Portugal, por ejemplo, y otros. Las regiones tienen legislativo, tienen ejecutivo, pero no tienen poder judicial, carecen de poder judicial. Y desde el punto de vista de la relación entre las distintas regiones, también vemos, a diferencia del Estado federal, que aquí hay una tendencia a la diferencia. Es decir, no tiene por qué haber una homogeneidad en el nivel de competencia de las regiones. Puede haber, dicho claramente, regiones con más competencias que otras, regiones con estatutos especiales, o incluso, es verdad que dentro del regionalismo se suele distinguir el regionalismo homogéneo y el regionalismo desigual, ¿no? Puede haber un regionalismo homogéneo, también este regionalismo homogéneo puede ser resultado de la práctica, es decir, existe una posibilidad de que haya diferencias competenciales, pero finalmente se quedan todas en un nivel más o menos similar, pero, por ejemplo, en Italia encontramos regiones con un estatuto especial. Significa que estas regiones tienen alguna diferencia en su nivel competencial con el resto de las regiones de la República Italiana, por poner ejemplo. Por lo tanto, puede haber un regionalismo homogéneo, pero puede haber un regionalismo desigual. De la misma manera que puede haber un regionalismo en el cual las competencias vengan ya, o sea, digamos un regionalismo necesario o un regionalismo, vamos a decir, dispositivo, ¿no? Un regionalismo necesario sería aquel en el cual las competencias, la propia existencia de las regiones y las competencias vienen ya determinadas por la Constitución y por lo tanto no se pueden variar, mientras que un regionalismo dispositivo es un regionalismo que nace de un poder dispositivo, bien fuera de las propias regiones o bien sea del Estado, que a través del Estatuto otorga una serie de competencias a las distintas regiones. Por lo tanto, aquí puede haber ya diferencias, pero en todo caso la idea común es que no vamos a tener, o no necesariamente vamos a encontrar en los modelos regionales un idéntico nivel de competencias entre las regiones. Bien sea porque algunas hayan asumido más o menos en sus estatutos, bien sea porque la propia Constitución ya desde el origen permita la existencia de regiones con un estatuto especial, ¿no? con un régimen con un estatuto especial. En ambos casos